encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, Salvados por la Esperanza, que hemos comentado algunas cosas sobre esta encíclica en los jueves pasados, especialmente en el jueves 11 de este mes. Y entonces voy a compartir, si tengo la autorización, algunos numerales simplemente para ilustrar lo que quisiera proponerles, que no son cosas que a mí se me ocurren, sino que el Papa nos muestra en esta encíclica, que es un documento muy valioso que hay que conocer, porque nos puede ayudar a entender cómo está nuestra fe, la personal, la familiar, y la fe de nuestras comunidades y de la Iglesia, en nuestro país, en nuestro continente y también en el mundo. Si tengo la autorización, quisiera compartir un documento, si se puede. Breve, solamente son algunos numerales de esta encíclica, ojalá que lo pueda hacer. A ver, ya. Entonces voy a hacer referencia no a todos los numerales, sino a un fragmento que está entre el numeral 17 de esta encíclica, numeral 18, numeral 19 y numeral 20 y 21, si no me equivoco, ahí acá. Y parte del 22. Entonces, un fragmento que va del 19 al 21 y un reglón, de 17 al 21 y reglón del 22. Entonces, he resaltado algunas frases para querer enfatizar y analizar las persecuciones a la luz de la fe y de la esperanza. Porque la fe y la esperanza están íntimamente relacionadas, como hemos comentado anteriormente, pero sin embargo, y esto es lo que quisiera que notemos, sin embargo, la esperanza que mostraban estas personas que enfrentaban con fe las persecuciones en los primeros siglos, parece que no es la misma esperanza de las personas que enfrentan las persecuciones actualmente. Y entonces, el Papa, lo que hace el Papa Benedicto, es que señala que a partir de la Edad Moderna se produce un cambio en la esperanza cristiana. Y entonces, ya la redención, la salvación no es obra de Jesucristo, ni la vida nueva en la patria celestial, sino que el ser humano expulsado del paraíso, que esperaba en Jesucristo, ya no espera de Jesucristo esa redención. Eso es lo que trae la Edad Moderna, que es este tiempo que empieza hace después, con Bacon hace la referencia el Papa, pero que, diríamos, tiene estos 3 últimos siglos, si queremos podemos extenderlo a los 5 últimos siglos. Estamos ante un proceso que no ha acabado. Entonces dice, el establecimiento del paraíso perdido ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. Con esto no es que se niegue la fe, pero queda desplazada a otro nivel, el de las realidades exclusivamente privadas y ultramundanas, al mismo tiempo que resulta, en cierto modo, irrelevante para el mundo. Esta visión programática ha determinado el proceso de los tiempos modernos e influye también en la crisis actual de la fe, que en sus aspectos concretos es sobre todo una crisis de la esperanza cristiana. Por eso, dice el Papa, en Bacon la esperanza recibe también una nueva forma. Ahora se llama fe en el progreso, el progresismo. En efecto, para Bacon está claro que los descubrimientos y las invenciones apenas iniciadas
solo son un comienzo que gracias a la sinergia entre ciencia y praxis se seguirán descubriendo totalmente nuevos, se surgirá un mundo totalmente nuevo, el reino del hombre, ya no es el reino de Dios. Según esto, Bacon mismo trazó un esbozo de las invenciones previsibles, incluyendo el aeroplano, el submarino, y durante el desarrollo posterior de la ideología del progreso, la alegría por los visibles adelantos de las potencialidades humanas. Dice el Papa, es una confirmación constante de la fe en el progreso como tal. Voy a cerrar para comentar un poco más este numeral 17 y referirlo a lo que estamos comentando este jueves de Reflexiones Católicas. Y entonces, queridos hermanos, lo que se nos dice, lo que nos enseña el Papa, es que nosotros estamos en una etapa donde lo más importante no es la vida eterna. Lo más importante es el bienestar temporal. Y la confianza está puesta no en Jesucristo, sino principalmente en los desarrollos científicos, tecnológicos. Posteriormente, lo veremos en el siguiente numeral, todo eso se traduce en el quehacer político, que va a proponerse a través de las ideologías, en las grandes revoluciones, primero la Revolución Francesa, luego la revolución, diríamos, la propuesta revolucionaria marxista, y todas estas ideologías que traen en que, por ejemplo, en Nicaragua lo que produce la polarización son formas de un gobierno dictatorial que quiere imponer de manera, diríamos, prepotente, abusiva, sus formas ideológicas de comprender la realidad, y encuentra la oposición en miembros de la iglesia que resultan un obstáculo y entonces son perseguidos. Pero no son perseguidos principalmente por Jesucristo. Son perseguidos porque se oponen a sus planes políticos. Y eso va a dar pie a que estas autoridades señalen algo, porque van a decir que los que se oponen no es toda la iglesia, porque hay dentro de la iglesia miembros de la jerarquía que los apoyan. Y efectivamente, incluso dentro del pueblo, en este caso nicaragüense, hay bautizados dentro de los que persiguen a estos clérigos que han alzado la voz contra estos abusos y esta, diríamos, esta imposición ideológica. Entonces, no es igual que las persecuciones de los 3 primeros siglos, donde efectivamente también habían elementos políticos, económicos, de control, diríamos, social y político por parte de los emperadores romanos. Pero lo que se quería es que la gente deje la fe. Pero nosotros estamos en una época donde en la práctica ya no está Dios sobre todas las cosas. Ya no está Jesucristo sobre todas las cosas, y donde la discusión más importante es cómo resolvemos los problemas temporales. Y entonces se produce este desplazamiento que dice el Papa, donde ya la fe no es lo más importante,
Ya no es Jesucristo el centro, sino es el hombre. Una visión antropocéntrica y las distintas formas, diríamos, ideológicas de entender los problemas y las diferencias y, entre comillas, la justicia social, etcétera, etcétera, que arropadas por las corrientes ideológicas hacen que las personas se enfrenten. Es decir, es el enfrentamiento de modelos políticos donde en algunos casos, diríamos, la participación de miembros de la jerarquía, de clérigos, son un obstáculo. Y por esa razón esas personas son enfrentadas. Y por eso es que son algunos clérigos. Como dicen las mismas versiones oficiales, corroboradas por clérigos, no todos. Y efectivamente, cuando triunfa en Nicaragua la revolución sandinista contra Somoza, diríamos, entre comillas, los miembros de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, apoyan la revolución sandinista. Tan es así que llegan a haber 4 ministros que son clérigos, que participan inicialmente del gobierno con la complacencia de la Conferencia Episcopal nicaragüense. Claro, al cabo de algunos años, cuando se ve que esto es una visión que esas promesas, esas expectativas de justicia social, etcétera, etcétera, eran falsas. Y entonces, ya con la intervención del Papa San Juan Pablo II, esos permisos van a ser revocados. Y a esos clérigos se les va a exigir que se aparten del gobierno. Por supuesto, no lo obedecen. Y entonces siguen participando del gobierno. Claro, luego de los vaivenes producidos en las siguientes décadas, 80, 90 en adelante, hasta años recientes, con la crisis de 2018, se produce un nuevo enfrentamiento. Pero ese enfrentamiento no está en relación a Jesucristo sí, Jesucristo no, Jesucristo es el centro, sino a cuestiones de manejo político, a la imposición de un gobierno dictatorial, al control de las instituciones, a elecciones fraudulentas y a la pretensión de perennizarse en el poder. Pero nítidamente es una disputa de poder temporal, donde los miembros de la iglesia, de la jerarquía y del pueblo son arrastrados a esa polarización. Y entonces, eso tiene que ver con lo que se produce, según lo que el Papa nos enseña, en ese cambio que se produce en la época moderna del desplazamiento de la fe y el reemplazo ante, diríamos, la primacía de lo temporal sobre lo trascendente y sobre lo eterno, el reemplazo de la fe, de la esperanza, diríamos, dice el Papa, del más allá por el más acá, y donde se presiona para que justamente la iglesia no intervenga, que se reduzca únicamente su intervención a las cosas trascendentes y se desentienda en esa mirada, diríamos, de dar al César lo que es del César, que es, diríamos, apoyada y alentada por la llamada Reforma Luterana y la acción, diríamos, de cristianos que no son parte de la iglesia, fundada por Cristo. Y de alguna manera el Papa nos presenta esa realidad